Ha llegado a Zona Criminal. El programa de hoy es sin duda el que cuenta con un enfoque más práctico en cuanto a la vida ordinaria. No como menosprecio, no como ordinariez literalmente, sino más bien en el marco de la normalidad, repetitiva y laboral. Pero sinceramente, y aunque nos desvíe en cierto modo del apartado teórico-práctico del estudio criminológico y criminalístico, y de la senda estipulada en el podcast, tras una reflexión, creo que es no solo necesario hacerlo, sino también en cierta medida obligatorio, puesto que uno de los objetivos generales de Zona Criminal de este podcast es el animar a los oyentes, a través del mínimo conocimiento que podamos otorgar, al estudio de la criminología y de las ciencias forenses. Desde luego es un objetivo fácil, porque ¿qué puede haber mejor que estudiar esta apasionante ciencia junto a la criminalística? A mí no se me ocurre nada. Pero, y retomando sobre lo que estábamos hablando, tras el estudio llega la vida, como decíamos, ordinaria, si quiere, mejor el día a día. Y en él hay que trabajar para sustentarse. Y claro, a estas alturas ya todos sabemos, o nos hacemos una idea, de la dificultad de trabajar, al menos aquí en España, como criminólogo y por supuesto como criminalista. Sería tremendamente enriquecedor si alguno de nuestros oyentes de cualquier otra latitud nos hiciera partícipes de cómo está la situación de la criminología y del desempeño como criminólogo en su país, y por supuesto también de los profesionales de la ciencia forense. Es por ello que en este sentido hemos querido poner nuestro granito de arena para poder aportar, poco o mucho, al menos cierta experiencia en este campo. Y lo que queremos hacer con la nueva sección que hoy comienza es hablar sobre la parte más práctica y preparativa a la hora de comenzar a trabajar en estas áreas. Y esto se traduce, por ejemplo, en que dedicaremos algunos programas a hablar sobre laboratorios para comenzar en distintas especialidades forenses. De ahí nació la idea. Esta es simplemente aportar unas mínimas pinceladas para aquellos que deseen comenzar a trabajar y lo hagan desde cero, y nos referimos desde cero a nivel de herramientas, entrecomillado, de material, no de conocimientos. Desde nuestro punto de vista, ojo, esto será algo completamente subjetivo, aunque intentaremos ser lo más objetivos posibles. Y lo que queremos es ayudar a empezar a aquellos que quieran desempeñarse, por ejemplo, como perito calígrafo, investigador de accidentes de tráfico, etc., lo que se conoce como peritos forenses. Tal vez esto aburra a algunos de ustedes, pero también creo que para aquellos que están pensando en dedicarse profesionalmente a ejercer como perito en alguna de las especialidades de las que hablaremos, puede que le ayude, al menos, a tener una idea general. Muchas veces, el primer paso es el más difícil del camino. Y por supuesto, siempre intentaremos, sobre todo en aquellas especialidades que no sean de nuestro ámbito, contar con el asesoramiento de expertos. Y en este sentido preguntaremos también a nuestros invitados, pasados y futuros, sobre sus especialidades y sus aspectos más técnicos. Y claro, creo que el poder hablar de los laboratorios de las especialidades forenses dentro de la criminalística es algo que todos podemos tener claro, la necesidad de contar con ciertas herramientas técnicas dependiendo del objeto de estudio. Pero esto tal vez en un primer momento se complica cuando hablamos de criminología pura y dura. Si se dan cuenta, hasta ahora hemos hablado de peritos dentro de la ciencia forense. Pero cuando hablamos de criminología, de ejercer como criminólogo, que es al fin y al cabo lo que hemos empezado a desentrañar en nuestra introducción. En este caso necesitamos un laboratorio. ¿Con qué debemos contar como profesionales antes de empezar? Estas son las ideas que deseamos al menos
desarrollar en estos programas. Y hoy comenzamos con la criminología. La fácil, ya ve. Ironía, por supuesto. ¿Qué necesitamos para comenzar a ser criminólogos? Bienvenido a Zona Criminal. El punto de partida de esta sección que hemos titulado ¿Cómo comenzar? Laboratorio de, en este caso de criminología, nace con la intención de que sirva a partir de un punto de vital e inflexivo en muchas ocasiones, y es cuando finalizas tu formación más reglada. Es decir, una vez te has convertido en criminólogo, al menos formativamente hablando, y quieres ejercer como tal, ¿qué hacer? He finalizado mis estudios, ¿y ahora qué? Quiero ejercer como criminólogo, ¿qué necesito? ¿Por dónde empiezo? Lo primero, no dejar de estudiar a nivel informal, nunca. Por supuesto a nivel formal todo lo que se pueda, pero a nivel informal, jamás. Cuando nos referimos a la formación informal, estamos haciendo mención a estar atento a todas las publicaciones, leer las revistas especializadas, etc. Lo primero que tenemos que apuntar es que debemos dejar claro que aquí nos estamos refiriendo a lo que ahora se llama emprender, o lo que es lo mismo, trabajar por cuenta propia como criminólogo. Por supuesto, aquellos que quieran opositar y formar parte, por ejemplo, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, los funcionarios de prisiones, etc., sin duda sabrán el camino que deben seguir. Y la criminología será una gran aliada en su desempeño profesional. Pero nosotros, aquí sobre todo, intentaremos otorgar ayuda a aquellos que quieran dedicarse o dedicar de manera autónoma su vida a la criminología. Y en los posteriores programas de la sección, a la criminalística y también a la investigación privada. Del mismo modo, tenemos que decir antes de nada, y siendo totalmente realistas, que el camino no será fácil, ni de lejos, y menos como criminólogos. Será complicado, difícil y atropellado, lleno de obstáculos. Eso nos atreveríamos a asegurarlo a nivel internacional, me temo. Pero nuestra mayor premisa tiene que ser que las cosas que merecen la pena deben ser luchadas, sin duda, ni titubeos. O al menos es nuestra recomendación. También, y antes de ponernos a explicar, para dejar aclarados puntos generales importantes, como hemos dicho, nosotros hablaremos, esta vez sobre nuestro punto de vista, intentando ser, como decimos, lo más objetivos posibles, pero debe tener en cuenta que cada profesional, al hablar de su desempeño, lo hará desde sus circunstancias y prismas, por lo que no tiene ni por qué ser el más acertado, ni el que le toque a usted, pero seguro que podrá extraer ciertos conocimientos. Y por último, en este marco, reseñar que no hablaremos de temas legales. Cada país tiene una manera de hacer las cosas a este nivel. En España, para comenzar a trabajar por cuenta propia, se requieren unos requisitos que variarán respecto a otros países, por lo que eso queda a la responsabilidad de cada uno el informarse localmente. Después de la contextualización vamos a ir profundizando sobre lo necesario para crear nuestro primer laboratorio, entre comillas, de criminología. La mejor manera de hacernos una idea de lo que vamos a explicar en los próximos minutos es situarnos respecto a las necesidades que tenemos dependiendo de la ciencia de la que estemos hablando. Y de hecho, esta es una reflexión que extraemos de una conversación que recordamos a la hora de preparar este programa y que tuvimos hace ya unos muchos años, siendo estudiantes. Si nos preguntamos, por ejemplo, qué necesita, como mínimo, un laboratorio de química, obtendríamos como respuesta no solo, digamos, sustancias específicas, sino también un número cuantioso de herramientas, de materiales, para ejercer y aplicar el conocimiento, tales como un mechero Bunsen, un microscopio, por supuesto, una bureta, placas de Petri, probetas, etc.
por citar aquellos que todos hemos manejado alguna vez en nuestras clases. Pero ¿qué respondería si le hacemos la misma pregunta a un físico o un matemático? Cuando en aquella conversación de hace años entre dos estudiantes nos hicimos estas preguntas, la respuesta del estudiante de física fue literalmente una libreta y poco más. Efectivamente, entre una y otra, incluso a pesar que en muchas ocasiones se imparten juntas, como física y química, como asignatura unitaria, las necesidades aplicadas son muy diferentes. Y la criminología, en comparación con cualquiera o al menos la gran mayoría de las especialidades forenses, es más parecida a la física o la matemática que a la química y sus imponentes laboratorios. La criminología necesita, como decíamos, de una libreta y poco más. Pero claro, esto es una exageración y en ocasiones ese poco más es complicado, no por un alto coste o una dificultad de conseguirlo, sino porque en muchas ocasiones se refiere a un concepto que debemos alcanzar. Además, por supuesto, en la actualidad, de un mínimo y buen equipo informático. Lo primero que debemos tener claro si deseamos comenzar a ejercer como profesional es en qué ámbitos vamos a desarrollar nuestra labor. Como hemos visto y estamos viendo, el criminólogo tiene varias áreas, de hecho muchas, donde puede aplicar su conocimiento. Si comenzamos de lo más general a lo más particular, en la base encontraríamos la consultoría o análisis criminológico y la criminología aplicada, que ya hemos tratado en distintos programas, pero al menos para que podamos establecer esta diferenciación estructurada. Luego, a partir de aquí, las posibilidades se expanden casi hasta el infinito. Así, dentro, por ejemplo, del análisis criminológico, podemos encontrar estudios de seguridad, de criminología ambiental, dentro de la seguridad centrados en la estructura policial o en un delito concreto, etc. Y en el desempeño aplicado encontramos desde la perfilación criminal hasta la intervención con menores, incluso dentro de ella aspectos preventivos, parámetros concretos de análisis victimológico, por lo que obviamente es complicado el establecer aquí un punto de vista específico por cada uno, por lo que nos centraremos con lo que sí se debe contar como mínimo. Hemos empezado diciendo que el criminólogo deberá, en primer lugar, delimitar cuál será el ámbito en el que desea desempeñarse. Realmente es probable que la mayoría quiera ejercer tanto en el ámbito de la consultoría como en el análisis aplicado, y luego ya dentro de ellos, como hemos visto, ceñirse a ámbitos más concretos, por lo que comenzaremos por desentrañar cuáles son, a nuestro juicio, los mínimos conocimientos y los materiales indispensables con los que se debe contar para cada uno. Por supuesto, todo es ampliable y mejorable. Vamos a comenzar por los conocimientos deseables, sobre todo para el estudio de consultoría o análisis longitudinales. Bueno, más que o y análisis longitudinales. Es decir, los estudios más reconocibles, como podrían ser un análisis de seguridad de una zona determinada o un estudio de prevención delincuencial comunitaria, etc. En estos casos, un denominador común, como ya hemos visto y a la que hemos dedicado un programa, es la estadística. Sí o sí debemos utilizarla, por lo que un conocimiento, utilizarla, aplicarla y comprenderla, por lo que un conocimiento metodológico es obligatorio. Bien, esto más o menos de manera general se adquiere en la formación como criminólogo, por lo que, en primer lugar, el profesional deberá ampliar dependiendo de la especialización, aunque nosotros recomendamos que sea lo más completo posible. Y luego, contar con las herramientas de análisis necesarias. Estas, sin duda, pasan por tener programas informáticos que nos ayuden con los datos, sobre todo en grandes cantidades. Por supuesto, aquí probablemente el más conocido sea el SPSS. Obviamente, y no podemos negar la coyuntura que se dará en casi todos los criminólogos que comiencen a ejercer, este programa, no sé si pionero en su campo, pero sí desde 1969, el más utilizado académicamente, tiene un coste que no es nada desdeñable, y esto suele ser un impedimento a la hora de dar los primeros pasos. Por lo que una muy buena opción para empezar, y de hecho para continuar porque no tiene nada que envidiar a ningún programa, todo lo contrario, es el programa Jamovi,
que como bien nos indican en su página web, es un software, abrimos comillas, es un software estadístico gratuito y abierto para cerrar la brecha entre el investigador y el estadístico, cerramos comillas, basado en el lenguaje del programa R. Otra recomendación tal vez está para los más avanzados, pero también gratuita, que debe conocerse. Pero para no liar con estos programas, si como criminólogo novel va a desarrollar servicios en los que necesite análisis estadístico, le recomendamos desde ya comenzar a trastear con el Jamovi. Por supuesto, todas las referencias directas a lo mencionado en el programa de hoy, en este caso al software, las dejamos en la descripción. Esto para el análisis es un indispensable. Por supuesto, para aumentar la bibliografía en este sentido, metodológico, le recomendamos los crimitoriales que hay o dedicamos. Aquí nos centraremos más en aspectos puramente materiales, más que a conocimientos. Así que lo primero, descargue e instale el programa de análisis de datos llamado Jamovi, o el que usted quiera, nosotros le recomendamos este, con el que sabemos que los resultados son óptimos. Y además, si usted ha estudiado con el SPSS, no le costará esfuerzo el comprender la interfaz, digamos, y el desarrollo o el proceso de este programa, de este software. Otro parámetro que debe tener en cuenta aquel criminólogo que comience y se decante por la elaboración de estudios de cualquier índole son las fuentes que utilizará en su trabajo, las bases de datos y las publicaciones especializadas serán altamente necesarias para su consulta y, por supuesto, con ellas se mantendrá al día con las novedades respecto a la disciplina, la formación informal de la que hablábamos. En este caso, como en todo, existen bases y publicaciones gratuitas y de pago. Normalmente estas últimas coinciden con conocimientos más especializados o centrados en temáticas concretas, que es lo mismo, por lo que cada uno debería tener en cuenta en cuáles podría invertir. Por supuesto, aunque más que una base de datos es un buscador especializado, Google Académico es el más conocido, funcionando como el propio buscador, pero centrado en el aspecto académico, y aunque no es la herramienta más fiable, no todo lo que allí se arroja como resultado es empíricamente aceptable, sí es sin duda un aporte gratuito indispensable en los primeros coletazos profesionales. A partir de ahí existen un sinfín de posibilidades, como el índice Dialnet, de revistas e investigadores, muy popular en España, o servicios como Scopus. Luego, por supuesto, podemos incluso decir que cada especialidad, en este apartado, tiene sus concreciones. En este caso, dentro de las necesidades más básicas para comenzar como criminólogo a la hora de enfrentarse a los estudios cuantitativos, las consultorías y los análisis teóricos, lo necesario materialmente hablando, además de los conocimientos, es la obtención de un buen software estadístico, que como hemos visto puede ser gratuito, y la mayor inversión económica, que irá muy acorde con las necesidades, se da en las fuentes que utilicemos, o lo que es lo mismo, en la adquisición de conocimiento por medio de libros, alta en bases de datos, etc. Por lo que por ahora la inversión es bastante moderada, como podrá comprobar. En cuanto al segundo desempeño, la criminología aplicada, cuando el profesional desea desempeñarse como tal, suele hacerlo a través de la figura del perito, que como ya sabemos, es un experto en este caso de la criminología. Luego ya cada uno elegirá cuáles serán sus ámbitos de servicio. En este caso, aunque la figura del perito es, podríamos decir, internacional, tal vez la aplicación y burocracia de la misma difiere de país en país, intentando aportar la mayor información posible. Y centrándonos en España, que es lo que más conocemos, la verdad es que sería interesante poder y conocer,
y comparar con algunos oyentes de otros países para poder establecer las diferencias y similitudes en el trabajo del perito, pero como decíamos en España, básicamente como expertos se ejercen dos tipologías. La primera es el ejercicio privado y la segunda de oficio. Ejercer como perito privado o perito de parte no es diferente a cualquier otra profesión liberal, pero centrada en la criminología. Un cliente solicita los servicios del criminólogo y éste le aporta su trabajo a través de un informe pericial. Aunque ya lo hemos dicho hasta la extenuación, ser perito de parte, en ningún caso y bajo ningún concepto ni circunstancia, exime de la completa objetividad. Por haber sido contratado, no significa que vayamos a favorecer o decir lo que quiere nuestro cliente, por mucho que sea él el que pague. Esto, aunque creo que ha quedado claro en cada uno de los programas, lo volvemos y volveremos a repetir siempre. Pero hoy aquí lo importante es conocer esas dos tipologías generales de perito, por lo que en cuanto a ejercer como experto privado, nuestro objetivo, digamos, como profesional será darnos a conocer y atraer clientes, exactamente igual que cualquier otra profesión liberal, sea un abogado, un economista, un detective. En segundo lugar, tenemos la tipología del perito de oficio, que no es más que formar parte de una lista que figura en los juzgados, los cuales, cuando es necesario, cuando es solicitado un perito, llaman a los profesionales que en ellas constan. Los listados son anuales, repetimos, en España, y normalmente son enviados a los diferentes juzgados por parte de los colegios oficiales y las asociaciones. La manera de funcionar, muy básicamente, es la siguiente. Centrándonos cuando somos dados de alta por una institución, el criminólogo da su consentimiento para que su colegio profesional, si lo hay, o en su defecto normalmente una asociación, le incluye en las listas, en la especialidad de criminología, y será dado de alta en los listados judiciales, normalmente en su zona de actuación geográfica, aunque pueda ampliarla, para que, en el caso de que el juzgado necesite un experto en criminología, pueda ser solicitado para que ejerza como perito de oficio. En este caso no vamos a entrar en detallar todo el proceso, ya que los interesados que se pongan en contacto con colegios profesionales, que también incluimos en la descripción, los presentes en España, o con las diferentes asociaciones, podrán solventar todas las dudas procesales con ellos. Lo importante es que el nuevo criminólogo sepa que existen ambas posibilidades para ejercer profesionalmente. En este caso, el desembolso económico vendrá de la cuota de pago como socio colegiado si desea que las listas o formar parte de las listas periciales a través de una institución, ya sea el colegio oficial o una asociación. Si nos centramos en lo imprescindible para trabajar como perito criminólogo, y sin entrar a los conocimientos de las especialidades y herramientas o materiales necesarios en ellas, si lo hubiera, sí existe un parámetro constante y coincidente en cualquier ejercicio del trabajo pericial, y es, como no, una buena elaboración, organización y presentación de los informes, claro está, periciales. Para ello volvemos a repetir la formación adecuada y, muy recomendable, el aprender con un profesional bregado en estos lares es casi imprescindible. No obstante, como hoy nos estamos dedicando a exponer cómo comenzar, el Nobel, el que comienza, puede hacerlo echando un vistazo a la norma UNE 197.001 de 2019 de criterios generales para la elaboración de informes periciales, que le ayudará a implementar y estructurar sus documentos. Esta norma, de la que ya hemos hablado, hay que adquirirla para poder hacer constar en nuestros informes que los elaboramos en base a ella, con un precio actual de 37 euros, sin contar los impuestos pertinentes, unos 39 dólares americanos al cambio actualmente. Esta es una buena opción para disminuir las dudas en la práctica pericial a este respecto, aunque tengo la sensación que cada vez que miro el precio de esta norma aumenta considerablemente.
Pues por ahora hemos visto lo más indispensable, con lo que debemos contar para comenzar la aventura como criminólogos por cuenta propia. Como vemos, y teniendo en cuenta que la mayoría desean ejercer en el mayor abanico posible, tanto realizando estudios como el ejercicio como perito, el desembolso económico no llega tanto de lo indispensable, sino más bien de la especialización o especializaciones que podamos ejercer. ¿Recuerda cuando hablábamos de la libreta y poco más como laboratorio necesario? Pues el criminólogo, más que un gran despliegue de medios técnicos, necesita un amplio despliegue de conocimientos. Y eso sí, si le gusta tener los libros en papel, muchas estanterías. Ahora bien, sí nos gustaría, para terminar el programa de hoy, dar unas muy breves recomendaciones, más que para que las tengan en cuenta, para que puedan reflexionar sobre ellas, porque puede que les sirva de ayuda, y que tiene que ver con aspectos que no son específicos de la criminología. Lo primero que recomendaríamos, y que puede sonar fútil, pero que puede que ayude más de lo que a priori pensamos, es establecer, de la nada, antes de comenzar, un mapa conceptual de cómo queremos que sea nuestro desempeño profesional, en donde incluir qué servicios deseamos cubrir, qué necesitamos y qué tenemos para empezar con lo que contamos. Así podrá ver al menos ilustrativamente de dónde y con qué parte, qué puede conseguir que no tenga, etc. Una vez hecho esto, y ya con muchas dudas en la cabeza, uno de los mayores interrogantes, porque dependiendo de la respuesta conllevará un desembolso económico, es si nos establecemos en un despacho físico o no. Aquí yo creo que depende mucho de la cultura del país. En España, por ejemplo, siempre ha imperado un ambiente laboral presencial. Parecía que cuanto más tiempo pasaba uno en la oficina, más trabajaba, cuando cualquiera que trabaje por objetivos o que lo haya hecho así, sabe que no existe tal correlación. No obstante, esto está cambiando según se abren nuevos sectores. Se viven situaciones como el teletrabajo en la pandemia o se normalizan nuevas formas profesionales. Ahora bien, en nuestro caso, muchos clientes compartirán información privada con nosotros e incluso en ocasiones la presencialidad será casi obligatoria, por lo que, por ejemplo, una buena opción es el coworking, o mejor dicho, las empresas que a ello se dedican. Normalmente con el pago de una pequeña cuota, permiten domiciliar allí una dirección profesional, incluso atender llamadas y, por supuesto, alquilar despachos por horas, y así poder llevar a cabo un desembolso, podríamos decir, asequible, que sea un término medio. Creo que esta oportunidad relativamente actual, ya lleva unos años, pero bueno, es una opción a tener en cuenta para comenzar. Pero como decimos, y es una reflexión que nos surgió al preparar el programa, es verdad que esta necesidad de tener un despacho físico o no, o más bien la apreciación que puedan tener los futuros clientes sobre ella, proviene más de la cultura que de la propia necesidad. Cuando hablemos de laboratorios criminalísticos, veremos que hay ciertas especialidades que requieren un lugar físico donde asentarlo, pero centrándonos en la criminología, que como estamos desarrollando no necesita actualmente de grandes herramientas de análisis, salvo un buen equipo informático, esta duda de la presencialidad física le surgirá y simplemente nosotros aportamos una posible solución. Otra gran duda para los que comienzan es cómo atraer clientes. Desde nuestro punto de vista no existe una fórmula mágica. Cuando nadie le conoce, es difícil echar a andar, sin duda. Tal vez una buena manera sería realizar un desembolso, ya cada uno deberá ver cuánto puede. En publicidad, en Internet, ahí hay varias opciones. Seguramente la inversión en tener una página web a día de hoy es casi obligatoria, por lo que tal vez no podamos invertir también en anuncios. Otra manera de darse a conocer, de manera gratuita, es la creación de un blog específico. Si se mantiene activo, se sube contenido, se vincula con la web, etc., puede ser una buena manera. Es cierto que aquí sustituimos la tranquilidad de pagar y asegurarnos el figurar con la necesidad de alimentarlo mediante artículos o contenido, que nos ayude a ser visibles. El punto a favor que tenemos como criminólogos es que el contenido, casi en su totalidad, tendrá muchas probabilidades de ser interesante. A nivel de publicidad en Internet, estas son las mínimas recomendaciones que le podemos hacer. Crear una página web,
si es posible realizar también una inversión en anuncios durante un mínimo periodo de tiempo y ver si surge efecto y o crear un blog gratuito. A partir de aquí, ya sea que deseemos posicionar nuestra web, nuestro blog o todo lo que tengamos en línea, existen un sinfín de posibilidades que puede explorar de manera también gratuita, en blogs especializados, vídeos de YouTube, etcétera, que seguro podrán ayudarles si desea ampliar los conocimientos en esta área, que les recomendamos indagar, por cierto, puesto que nosotros no somos ni mucho menos expertos en marketing digital. A pesar de lo necesario de estar presente en la red, no podemos negar que el boca a oreja, la recomendación como profesional de toda la vida, sigue siendo una enorme parte de los trabajos encomendados. Debemos tener en cuenta que los posibles clientes, dependiendo de nuestros servicios, puede verse más limitado que en otras profesiones, pero normalmente ese nicho reducido, digamos, formado de clientes pasados y futuros, puede estar de alguna manera conectados. Por ejemplo, instituciones que solicitan nuestros servicios, empresas, colectivos profesionales, etc. Por lo que no podemos descuidar esta parte. Lo recomendable siempre es darse a conocer entre los que creamos serán nuestros clientes más predilectos, aquellos que conoceremos en la creación de nuestro proyecto, en el mapa conceptual, etc. De manera general, seguro que los despachos de abogados, pero también instituciones a las que podamos aportar algo nuevo. Y aquí lo más recomendable es hacerlo a la vieja usanza, contactar con ellos y solicitar una reunión para explicarles en qué consiste nuestro trabajo y qué podemos aportarles. Si quiere un spoiler casi seguro, de la gran mayoría no obtendrá respuesta o no logrará una reunión, pero es lo normal. Cualquier profesional está inmerso en su día a día y puede que no le interese en un primer momento, pero no decaiga. Invierta mucho tiempo primero en elaborar un correo, normalmente electrónico, y envíelo a todos los profesionales, empresas e instituciones a los que quiera presentarse. Invierta mucho tiempo en esto. Es mejor mandar un mail de manera individual, hacerlo de manera masiva, es mejor llamar, piénselo todo. Aquí se dará cuenta lo complicado que es sin duda al comenzar, no lo vamos a negar, pero es necesario. Y por supuesto, cuando consiga una de esas reuniones, prepárela como si no hubiera un mañana. Tiene que ser la mejor reunión profesional en la que hayan estado todos los presentes. Y a la par que realiza esto, es muy recomendable, además de contactar con futuros clientes, hacerlo con colegas y establecer una red profesional de apoyo. Esto es incluso mejor comenzar a hacerlo antes de empezar a trabajar y tener profesionales a los que consultar las dudas. Sí, sabemos que está contactando de alguna manera con lo que podría ser su competencia, pero también existe el compañerismo, las ganas de ayudarse mutuamente, sobre todo en profesiones tan complicadas como la criminología. Tal vez hoy le ayuden a usted, y en el futuro sea usted el que ayude. Como conclusión, esperamos que estas líneas generales de actuación puedan ayudar a los que desean comenzar un futuro profesional como criminólogos. La necesidad de estos profesionales es palpable en cualquier lugar y momento. Su capacidad analítica, sea macro o micro, es necesaria sin ninguna duda. Muchas veces no podemos llegar a entender por qué esa marginación, dificultad de comienzo y desconocimiento de nuestra ciencia, pero también es verdad que no podemos pararnos ahí y pasarnos el día quejándonos. Si vemos que no existe un apoyo o aceptación, el esperar a que lo haya es una quimera. Seamos nosotros quienes labremos el camino. Sí, será costoso, tremendamente arduo y con muchas piedras que saltar y algunas que romper. Eso ni lo negamos ni lo escondemos. Pero ¿y si lo consigue? ¿Y si consigue vivir de su profesión, que además es su pasión? ¿Por qué no va a ser usted, criminólogo Nobel ahora, el que lo consiga? Para esto nace esta sección, para intentar animar y aportar unas mínimas referencias prácticas de aplicación, hoy centrado en la criminología, y continuando mañana con las demás especialidades, al menos con todas las que podamos. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos como siempre que haya sido de su agrado y les dejamos, esta vez más que la bibliografía, la descripción,
los datos de todo lo mencionado en estos minutos. Les animamos a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.